Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a adentrarnos en una historia llena de tensión silenciosa, dudas ocultas y la frágil línea entre la confianza y la sospecha. Desde un encuentro inesperado en un mercado concurrido, hasta un conflicto que crece dentro de una familia. Esta historia se desarrolla a lo largo de la parte 1 y la parte 2, donde las emociones chocan, los secretos comienzan a salir a la luz, y un solo nombre se convierte en el centro de una tormenta que se aproxima. ¿Es solo intuición o hay un plan cuidadosamente oculto detrás de todo? Acompáñanos para descubrirlo. Y si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. La repentina reaparición de Thomas hizo añicos la calma de Huyen. No fue un enfrentamiento dramático ni una confesión impactante, solo un instante fugaz en el mercado. Una mirada que duró un segundo de más, una pregunta aparentemente inofensiva que se quedó clavada en su mente. Sin embargo, desde ese momento, la inquietud se extendió por ella como un fuego lento. ¿Por qué ese breve encuentro la perturbó tanto? Y sobre todo, ¿por qué? Cuando por fin se decidió a hablar, el hombre en quien más confiaba eligió la negación en lugar de escucharla. La tensión entre Huyen y su esposo llevaba tiempo acumulándose en silencio, como una presión que crece bajo la superficie. Ese día, finalmente se rompió. Las palabras se lanzaron sin cuidado, lo suficientemente afiladas como para herir. La confianza temblaba al borde del abismo. ¿Estaba Huyen siendo simplemente demasiado sensible, guiada solo por su intuición? ¿O era su miedo una señal de advertencia, la prueba de que algo más oscuro empezaba a desplegarse? Y por encima de todo, ¿estaba realmente fallando Jia-jin como esposo, al elegir creerle a un extraño antes que a su propia mujer? El mercado matutino estaba tan caótico como siempre. Los vendedores gritaban precios, los compradores zigzagueaban por los estrechos pasillos, y el aire estaba cargado con el olor a pescado fresco y verduras. Huyen llevaba su pequeña cesta, moviéndose casi en piloto automático. Sus pensamientos estaban en otra parte, en la cena, en su familia, en una vaga sensación que no lograba nombrar. Se detuvo en un puesto de espinaca de agua, extendiendo la mano para examinar un manojo, cuando algo al otro lado del pasillo captó su atención. Un hombre estaba allí, inclinado ligeramente hacia adelante, hablando con una mujer. Al principio no parecía nada extraordinario, pero entonces su corazón dio un vuelco. No puede ser Thomas. Huyen entrecerró los ojos, intentando ver mejor entre la multitud. La postura del hombre, la forma en que cambiaba el peso de un pie al otro, incluso el gesto casual de secarse el sudor de la frente. Todo era demasiado familiar. Se parecía exactamente a Thomas, alguien cercano a la familia, alguien a quien nunca esperó ver allí, en ese lugar, con esa mujer. Y la mujer. A Huyen se le secó la garganta. No había posibilidad de error. Era la exesposa de Jia-jin, más delgada que antes, vestida de forma sencilla, pero conservando esa misma mirada penetrante y esa media sonrisa que siempre parecía ocultar algo. No estaban particularmente cerca, pero tampoco distantes. El hombre se inclinó para escuchar lo que ella decía y ella dio un paso más, como si temiera que alguien pudiera oírlos. Huyen se quedó paralizada. No, esto no puede estar pasando. Intentó calmarse. A la gente se le parece todo el tiempo, se dijo. Podría ser solo una coincidencia, un extraño que casualmente se parecía a Thomas. Obligándose a respirar, se dio la vuelta y dio unos pasos, pero no pudo evitar mirar atrás. En ese preciso instante, el hombre giró ligeramente la cabeza hacia ella. Fue solo un segundo, pero fue suficiente. El escalofrío que le recorrió la espalda fue inconfundible. Ese rostro, esos ojos, era él. Huyen bajó rápidamente la cabeza, ajustándose el sombrero para ocultar su cara. Su corazón latía desbocado mientras apretaba la cesta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No se atrevió a mirar de nuevo.
Realmente era Thomas. El resto del camino a casa se sintió pesado, cada paso más lento que el anterior. Su mente bullía de preguntas que no sabía cómo responder. ¿Era una coincidencia o el comienzo de algo peligroso? Cuando llegó a casa, dejó la cesta intacta en la cocina. Se sentó, mirando hacia la puerta, esperando el sonido de la motocicleta de Jia-Jing. El tiempo se extendía infinitamente. Cuando él por fin llegó, ya no pudo contenerse. «Hoy, en el mercado», dijo con voz temblorosa, «vi algo extraño». Jia-Jing la miró y de inmediato supo que algo andaba mal. Se sentó con tono calmado. «¿Qué pasó? Cuéntame». Huyen le contó todo, desde la figura familiar entre la multitud hasta el momento en que sus miradas casi se cruzaron. Tuvo cuidado de no acusar, de no afirmar nada como hecho. Solo dijo que el hombre se parecía mucho a Thomas y que la mujer que estaba con él parecía ser su exesposa. El silencio llenó la habitación. La expresión de Jia-Jing se endureció. La duda cruzó fugazmente por su rostro, reemplazada rápidamente por irritación. «¿Estás segura?», preguntó. «No puedo afirmarlo con certeza», respondió Huyen. «Tal vez me equivoque, pero no puedo quitarme esta sensación. Es como si alguien estuviera moviendo piezas a nuestras espaldas». Él se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera. Ninguno de los dos habló. Las preguntas no dichas flotaban pesadas en el aire. Más tarde, el silencio se rompió, pero no con suavidad. «Solo dijiste que se parecía a Thomas», dijo Jia-Jing, intentando mantener la compostura. «Sí», respondió Huyen. «Eso es todo lo que dije». «¿Y qué si se parece?», replicó él cortante. «¿Solo porque alguien se parece a él vas a empezar a sospechar de la gente?». Huyen lo miró, atónita. «No estoy inventando nada. Me conoces. No diría nada si no sintiera que algo anda mal». «Estás metiendo a Thomas en esto», contraatacó él. «Es alguien en quien confío. Me ayudó cuando estaba en mi peor momento. ¿Lo entiendes?». Huyen soltó una risa amarga. «Y yo soy tu esposa. Te digo que tengo miedo y tú piensas que estoy acusando a alguien sin motivo». La habitación se quedó helada. «No quiero que imagines cosas», dijo Jia-Jing con firmeza. «Estás dudando de las personas más cercanas a esta familia». «Dudo porque me importa», respondió Huyen, poniéndose de pie. «¿Sabes cómo me sentí? Ver a alguien que parecía Thomas con tu exesposa. Se me cayó el corazón». «Pero no tienes pruebas», la interrumpió él. «Es solo un presentimiento. Solo intuición». Las palabras la golpearon como una cuchilla. «¿Entonces mi intuición no significa nada para ti?», preguntó en voz baja. «Tú confías más en él que en mí, ¿verdad?». Su voz tembló. «Prefieres proteger a un extraño que escuchar a tu propia esposa». «No retuerzas mis palabras», elevó la voz él. «No puedo acusar a alguien basándome en algo tan incierto». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Huyen. «No necesito que acuses a nadie. Solo necesito que estés de mi lado, que me escuches». «Te estoy escuchando», dijo él, con impaciencia asomándose. «No», lloró ella. «Me estás negando». La casa cayó en un silencio aterrador. «¿Sabes por qué tengo miedo?», dijo Huyen entre lágrimas. «Porque tu exesposa nunca ha traído nada bueno a esta familia, y aún así me dices que no me preocupe». «Eso terminó», respondió él fríamente. «Hace mucho. Para ti, tal vez», dijo ella suavemente. «Pero no para mí». Él apartó la mirada. Ella sonrió con tristeza. «Incluso ahora no puedes mirarme». «No quiero discutir por algo que quizás ni siquiera exista», dijo él. Esa frase la destrozó. «Entonces mis sentimientos tampoco existen». Retrocedió, comprendiendo algo doloroso al fin. «Pensé que si era honesta, me creerías», dijo en voz baja. «Me equivoqué». Se dirigió al dormitorio. Antes de cerrar la puerta se detuvo. «Espero estar equivocada»,
Pero si tengo razón, te arrepentirás de no haberme creído hoy. La puerta se cerró. Yajin se quedó solo en la sala. El tic-tac del reloj de repente insoportable. Una extraña inquietud se coló en su pecho. El mismo sentimiento que había descartado momentos antes. Al otro lado de la puerta, Huyen se derrumbó en el suelo, sollozando. La semilla de la duda había sido plantada. Y una vez que la confianza comienza a resquebrajarse, nadie sabe qué caerá primero. Una mañana aparentemente normal en un mercado abarrotado se convierte en el inicio de una tormenta silenciosa. Huyen ve a un hombre idéntico a Thomas junto a la exesposa de su marido, y una inquietud profunda se instala en su corazón. Cuando intenta compartir su miedo, él elige negar en lugar de confiar, provocando un conflicto doloroso que revive viejas heridas y pone a prueba su matrimonio. Las palabras hirientes debilitan la confianza, mientras las dudas comienzan a crecer. Poco a poco, el comportamiento de Thomas se vuelve sospechoso y su repentino interés por la hija de la pareja despierta una alarma imposible de ignorar. Nada parece una simple coincidencia. ¿Es la intuición de Huyen una advertencia para proteger a su familia? ¿O está atrapada en un juego mucho más peligroso? La verdad aún no se ha revelado.